Oí hace más o menos una semana de alguien que dijo, yo sí puedo decir que yo soy un padre ejemplar. Quisiera poder decirlo, pero sé que no es así. Todos hemos cometido errores en la crianza de nuestros hijos, los que ya tenemos hijos mayores y los que tienen sus niños pequeños. No quiero desanimarlos, pero también van a cometer errores, lastimosamente. Sin embargo, la Escritura nos indica cómo debemos tratar a nuestros hijos, cómo debemos instruir a nuestros hijos, y es el punto que vamos a terminar viendo esta mañana. El estudio de ahora o la predicación de ahora tiene nada más 3 puntos principales y son los que vamos a estar desarrollando. Pero para ustedes, mis hermanos, los padres, perdonen hermanas, no ustedes, para los padres, para los papás ahorita, ¿qué son sus hijos para ustedes? Cuando piensan en sus hijos, ¿en qué piensan? Muchas veces escuchamos frases tales como, mis hijos son mi razón para vivir. Yo vivo por ellos, trabajo por ellos, me desvelo por ellos, hago todo lo que sea por ellos. Son la fuerza motriz que nos hace levantarnos por las mañanas, porque entendemos que tenemos una responsabilidad, además de social, una responsabilidad delante de Dios en cuanto a la dirección de nuestros hijos. ¿Son nuestros hijos la causa de nuestros desvelos, de nuestras preocupaciones? Yo sé que sí. Y a veces pensamos que los hijos son lo más valioso que ha llegado a nuestra vida. Y también es verdad, son lo más valioso que ha llegado a nuestra vida. Tal vez usted dirá, mire hermano, pero también para mí ha sido lo más tierno que he conocido. Hay un himno que se llama Porque Él vive. La segunda estrofa en el himnario Celebremos su gloria dice de la siguiente manera: grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Los niños son lo más tierno que nosotros podemos tener. Yo no sé si ustedes se quedan viendo cuando tengo a Adeline en mis brazos. Ella es muy tierna, más tierna de lo que yo soy. Yo no soy muy expresivo, pero ella me saca expresiones que normalmente no hago, no digo. Los niños son algo muy tierno. Para nosotros nuestros hijos son el ser más educado, el más bueno, el más respetuoso, el más humilde del mundo, incapaz de romper un plato. Nos ponen quejas de nuestros hijos y para nosotros es mentira. ¿Qué son para ustedes sus hijos? Lo primero que vamos a ver ahora, después de esta corta introducción, es el origen de esta herencia. La Biblia dice que los hijos son nuestra herencia. Yo sé, hermanos, y entiendo por experiencia propia cuál es el lugar que ocupan nuestros hijos para nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida diaria, en nuestra casa. Especialmente sabemos que son nuestra sangre, son parte de nosotros, ¿verdad? Y han sido, como decía la hermana en la oración, los hijos que ellos han engendrado, son parte de nosotros mismos. En cierto sentido, nuestros hijos son nuestra misma imagen, lo que nosotros transmitimos. Por ahí hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Así como es el padre, así es el hijo. Nos vamos a meter en líos con esa frase, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Quizá por eso, porque pensamos así de nuestros hijos, llegamos a olvidar que los hijos, como dice la Reina Valera contemporánea, me he quedado pensando de que no tengo esto en las manos, perdonen. Llegamos a pensar, cuando vemos así a nuestros hijos, llegamos a pensar o a olvidar que los hijos son un regalo de Jehová. Son un regalo que Dios nos ha dado. Es un obsequio que nosotros recibimos de parte de Dios. Sí, claro, son nuestros hijos, pero esos hijos no serían nuestros hijos si así Dios no lo hubiese querido, ¿verdad? Por eso son nuestros hijos. Y miren, no es un invento nuevo, no es algo que yo me estoy sacando ahorita de la manga del saco, no. Era algo que reconocían los patriarcas de Israel, por ejemplo, algo que ellos decían. Ellos lo entendían de esa forma. Génesis capítulo 30, versículo 2.
Jacob está hablando con Raquel. ¿Saben? Jacob se había casado con Raquel, que era la esposa que él más amaba, pero su suegro le hizo una pequeña trampa por ahí, y la noche de bodas, en lugar de darle a su hija menor, que era Raquel, le dio a Lea. Y resulta que Raquel no podía tener hijos. Y un día Raquel llega y le dice a Jacob: Jacob, si no me das hijos, yo me muero. Y Jacob le dice, discutiendo con ella: ¿acaso soy yo Dios que he impedido el fruto de tu vientre? En otras palabras, si tú no tienes hijos es porque Dios no ha querido darte hijos. De hecho, él ya tenía hijos con su hermana y con las esclavas de su cuñada y con la esclava de su esposa misma. Pero con Raquel no podía tener hijos porque Raquel era estéril. Y lo que Jacob está diciendo es: mira, si tenemos hijos es porque Dios nos va a dar esos hijos. Y si no los tenemos ahorita es porque Dios no nos ha dado esos hijos. No me ha dado a mí. En otras palabras, le dice Jacob, esa herencia de tus hijos para mí. También en Génesis 33:5, otra vez Jacob, y en Génesis 48:9, José, uno de los hijos de Jacob, aseguran: estos son los hijos que Dios me ha dado. Es decir, no hay nada que no hayamos recibido de Dios. Cuando el rey David estaba ya casi para morir, no estaba en agonía, ya le faltaban pocos años, ya le quedaban pocos años de vida, y David nombró como rey a uno de sus hijos. Y él dice en Primero de Crónicas 28:5, dice: y de entre todos mis hijos, sí son míos, pero dice: porque Jehová me ha dado muchos hijos. Los hijos, hermanos, son un regalo de Dios para nosotros, son un regalo de Jehová para nosotros. También el profeta Isaías, hablando de que sus hijos eran una señal, él dice: yo y los hijos que me dio Jehová. Entonces debemos de tener bien claro, hermanos, que nuestros hijos sí son nuestros, pero es un regalo que Dios nos ha dado. Es un galardón, se puede traducir así también la palabra, un galardón. El premio o el precio o el pago por nuestro trabajo. Yo no sé cómo lo ven, pero también puede traducirse así esa palabra. Es decir, los hijos que tenemos son un regalo de Dios, son una herencia de parte de Dios para nosotros. Ahora, si Dios nos ha dado ese regalo, si Dios nos ha dado esa herencia, podemos pensar que esa herencia es importante. ¿Qué hacen ustedes con los regalos que reciben? Cuando se va el que se los regaló, lo tiran. No, ¿verdad? Yo en mi carro traigo un dibujito, ¿cómo se dice? Una estampita, no sé cómo decirlo. Es ayúdenme, ¿cómo se llaman esas cosas? Es algo como un sticker, es algo de colgar, ¿sí? Es algo de colgar y tiene un reno dibujado. Sí, es un reno dibujado, me lo dieron para Navidad, es un reno dibujado, tiene un dibujito, tiene algo pegado y ahí está en mi carro. Cualquiera dirá, es una cosa tan pequeña, cualquiera dirá sí, pero es un regalo, aprecio el regalo y está allí, porque lo aprecio, porque es un regalo para mí. Y Dios dice, miren, los hijos que yo les he dado son su herencia. Ahora, ¿cuán importante es esa herencia para ustedes? ¿Cuánto lo estiman? Porque el Salmo 127:3 dice la segunda frase: cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Cuánta importancia tienen nuestros hijos para nosotros? ¿O cómo definimos esa importancia hacia nuestros hijos? Los hijos son considerados como una recompensa, dije, de parte de Dios. Un regalo de Dios que debe ser verdaderamente apreciado. Debemos de tenerlo en muy alta estima, debe de tener un precio muy alto, si queremos decirlo así, para nosotros. Y esto me hizo pensar un poco, porque a veces pienso, qué triste la situación de la sociedad, lo que estamos viendo hoy día, que condena a muerte lo que Dios ha considerado de mucha estima para la familia. ¿Cuántos niños mueren antes de ver
la luz. Y Dios ha dicho, son el regalo que les estoy dando, son la recompensa para ustedes. Son de mucha estima. Para mí, dice Dios, son importantes. Para mí son valiosos. Hemos estado viendo que Dios nos da siempre a nosotros lo mejor, ¿verdad? Y si Dios nos los da es porque ellos son de un valor importante también para Dios. En el Salmo 128, versículo 3, solamente una parte del versículo 3. Salmo 128, versículo 3, dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Y por qué esta figura es importante? Porque esta figura para el pueblo de Israel significaba mucho. Según el diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero, dice que el aceite, fruto del árbol del olivo, es símbolo de prosperidad. Decirle al pueblo de Israel, tus hijos son como plantas de olivo, estaba diciéndole, mira, tus hijos son símbolo de prosperidad. Tú eres una familia próspera. ¿Cuántos hijos procuraban tener ellos? El mayor número de hijos posible, porque los hijos eran considerados una bendición para sus padres. También dice que el aceite del olivo se simbolizaba la bendición divina, que Dios estaba con esa familia, que Dios estaba apoyando a esa familia, que Dios estaba haciendo de bendición para ellos. Significa también belleza, fuerza y salud. Y es que el árbol de olivo, tal vez no conocemos mucho acerca de él, pero el árbol de olivo vive muchos años. Y aparte de vivir muchos años, la fecundidad, o sea, el tiempo de producción del olivo es constante y puede pasar produciendo por siglos, no por 10 años, no por 20 o 40, por siglos. Entonces decirle a las familias del pueblo de Israel que sus hijos eran como plantas de olivo, es decirle, vas a tener bendición, prosperidad, y no solo para un par de días, sino para mucho, mucho tiempo. Con frecuencia, el tronco de olivo viejo, hablo del tronco de olivo, ¿ok? Está rodeado de vigorosos retoños, a los que hace referencia el salmista cuando dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces vemos lo que está tratando el salmista de transmitir aquí al pueblo. Les está diciendo, los hijos en realidad son lo mejor que humanamente hablando podemos recibir de parte de Dios. Siempre en el libro de Salmos, el 127 y verso 4, dice que los hijos son como saetas, como flechas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Compara a los hijos con flechas, y con flechas en manos de una persona poderosa, de una persona de fuerza, de una persona de valor. Y esto le da a entender la protección que los hijos representan para los padres cuando nuestros años ya estén avanzados. Ayer me levanté del piso, no me había caído, perdón, estaba de cuclillas y me levanté del piso con un movimiento así. Y uno de los compañeros o una de las compañeras de trabajo se acerca y me dice, ¿y cuántos años tiene? Sí, a la gente se extraña, ¿no? A esta edad levantarse así, ¿verdad? Ellos dicen, es demasiado. Pero yo pienso cuando ya nuestros años todavía son un poco más difíciles y ya nos cuesta mucho hacer cosas. Yo veía, hermano Daniel, ahorita caminar para acá y venía cojeando y yo dije, andamos igual, hermano Daniel. No se lo dije a él, pero lo pensé, ¿verdad? Me está doliendo también mi pierna derecha. ¿Cuán difícil es cuando ya hemos perdido esas fuerzas, como dice Eclesiastés, cuando ya han cesado las muelas, cuando los ojos se han empezado a oscurecer, cuando ya las fuerzas desfallecen? Dice el salmista, los hijos son el apoyo que ustedes van a necesitar. Son la protección que Dios les ha dado para esos años en los cuales ustedes ya se sientan débiles, cansados, y ya no solo se sientan, sino que ya estén débiles y cansados. Ya vamos a terminar. Tercer punto, la buena administración de nuestra herencia. Primero,
Hemos visto que los hijos son una herencia de Dios, que son algo de mucha estima, pero ahora quiero que hablemos un poquito acerca de cómo administrar esa herencia que Dios nos dio. Yo sé que son importantes para nosotros, ¿verdad? Ya hablamos de eso, pero cuando hablamos de herencias, como que hablamos un poco de problemas. Al menos pienso cuando alguien muere, ¿no? Gracias a Dios, Él es eterno y Él nos da nuestra herencia en vida de Él. Él no tiene problemas en decir, me van a echar a la calle, ¿verdad? Pero generalmente cuando hablamos de herencia siempre es un problema. Que a mí pues no me agrada, no me gusta, no estoy contento con la repartición, no estoy alegre con lo que me ha tocado. Dice, si me hubieran dado lo que le asignaron a mi hermano, pues yo estaría mucho mejor. Pero no, le tuvieron preferencia hacia él y se lo dieron a él. Pero si me hubieran dado a mí eso, yo estaría muy feliz, muy contento. ¿Será que no estamos administrando bien la herencia que nos ha correspondido? Y no lo estoy aplicando ahorita a las posesiones materiales, a la riqueza. Porque si nuestros hijos son nuestra herencia, son un regalo de Dios, ¿cómo estamos administrando, por así decir, la crianza de nuestros hijos? Esto va a sonar un poco fuerte, pero no es que sea amarillista ni me interese ese tipo de noticias. Pero esto sucedió en mi tierra hace ya muchos años. Una persona se metió a asaltar a un lugar y la persona que estaba en el lugar se defendió y el asaltante resultó muerto. Cuando le dieron el aviso a la mamá, dijo, gracias a Dios, qué pena me han quitado de encima. ¿Cómo estamos administrando a nuestros hijos para que no sean un dolor de cabeza para nosotros más adelante? ¿Cómo estamos administrando esa herencia? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo los estamos guiando para que ellos en realidad sean un soporte y una fuerza para nosotros? ¿Cómo deberíamos de cuidar de la herencia que Jehová nos ha confiado? Hoy en día abundan los libros que enseñan cómo criar a los hijos. Usted va a encontrar libros en las librerías que le dicen cómo debe usted de criar a sus hijos. La mayoría de esos libros tienen enfoques científicos basados en el estudio del comportamiento humano. Y dicen, mire, así hay que hacer y esto es como debe de tratarlo. Y mire, cuidadito, a su niño no se le puede llamar la atención porque le va a causar prejuicios. Le va a hacer daño. Al hijo hay que complacerlo, al hijo hay que tratarlo bien. No, sí hay que tratarlo bien, hay que tratarlo bien. Pero debemos de ser cuidadosos con ese tipo de consejos. Yo quiero que ahora veamos un camino mucho mejor. Que veamos un camino mucho mejor. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Abraham. Sí, ¿verdad? Abraham, el que llegó a ser patriarca de Israel y fue conocido como el amigo de Dios. Era un hombre que también tenía una esposa estéril. No tenían hijos, de repente la esposa se pone un poco pensativa y dice, bueno, nuestra sociedad, nuestra cultura nos permite que si yo tengo una sirvienta, una criada, una esclava, yo puedo tomar a mi esclava y dársela a mi esposo para que ella tenga un hijo de mi esposo y cuando ese niño nazca yo lo recibiré en mi regazo, en mis piernas y legalmente ese hijo puede ser reconocido como hijo de la dueña de la esclava. O sea, esa no fue una decisión así antojadiza, por así decirlo, de Sara, ¿verdad? Era algo que la cultura lo practicaba en ese tiempo. No estoy diciendo que es correcto, estoy contando una historia, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, hizo eso Sara supuestamente para tener hijos de Agar, su esclava. Sin embargo, Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y que ese hijo iba a ser el heredero de la promesa, el heredero de todo lo que el Señor le había prometido a el patriarca. Ahora bien, esa historia suena un poco rara. Y cuando estoy hablando de la herencia de Jehová, son los hijos, yo sé que el hijo de Agar también era hijo de Abraham. Sin embargo, la promesa en este caso era por la línea de Sara. Pero bien, todavía no había nacido Isaac y todavía no había nacido Ismael, el hijo de Agar, cuando Dios tuvo en su plan destruir a Sodoma y Gomorra. También han oído de esa historia.
Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero de paso, yendo para Sodoma y Gomorra, Jehová con 2 de sus ángeles pasa por el lugar donde Abraham vivía, el lugar donde Abraham estaba. Abraham lo recibe y bueno, tienen un momento de comunión, después se levantan, los ángeles empiezan a caminar hacia Sodoma y Gomorra y Dios se queda con Abraham. Y Dios se queda y dice, ¿le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer? Siendo que él va a ser una nación grande. Pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa es lo que Dios dice en el verso 19. Ya leyó el pasaje nuestra hermana al principio, ¿verdad? Lo que Dios dice en el verso 19 de Génesis 18. Él dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Cómo vamos a dirigir a nuestros hijos? Dice, yo sé que Abraham mandará, no les sugerirá, no les contará, no les dirá por si acaso. La palabra es fuerte, la palabra dice, Abraham mandará a sus hijos y a su casa, los que van a ser después de él, a su descendencia, que guarden el camino de Jehová, que vivan una vida justa y que establezcan un juicio recto. Y por eso dice Dios, yo voy a hablar con Abraham acerca de lo que pienso hacer. Porque Abraham va a ser una persona fiel que va a educar bien a sus hijos. Miren, Isaac aprendió cosas malas de Isaac, aprendió una, ¿saben cuál era? Decir que su esposa era simplemente su hermana. Pero si ustedes revisan la vida de Isaac, hermanos, en el libro de Génesis, van a encontrar en la vida de Isaac prácticamente, aparte de eso, solo cuestiones que no señalan una conducta incorrecta en Isaac. Abraham se ocupó de instruir a Isaac y es el mismo llamado que nosotros tenemos ahora. Instruir a nuestros hijos, mandarles a ellos, enseñarles que guarden el camino de Jehová, porque eso es lo mejor para el hombre. Eso es lo mejor para nosotros. La persona que vive conforme a la voluntad de Dios se ahorra muchos problemas. No solamente con los demás, sino también muchos problemas personales. Yo he pasado noches en las cuales no puedo dormir porque he tomado malas decisiones. Yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez. Si caminamos en los caminos del Señor, si somos instruidos en la palabra, si enseñamos a nuestros hijos a vivir de esa manera, incluso en ese sentido nos vamos a ahorrar nosotros muchos problemas. Hemos tenido como padres el coraje suficiente para poner a Dios sobre nuestros hijos y mandarles que le obedezcan. ¿Lo hemos hecho? ¿O tenemos miedo? Tenemos miedo que se vayan. Tenemos miedo que tomen una decisión que a nosotros no nos agrade porque a ellos no les gusta la palabra de Dios. ¿Hemos tenido la fuerza suficiente y el valor suficiente para enfrentar esa situación como padres? ¿O hemos sido flojos en ese sentido? Y ahorita viene a mi memoria, viendo esto, viene a mi memoria el sacerdote Elí. El sacerdote Elí vivió en la época en que iba a nacer Samuel y era un sacerdote de Jehová. Y el sacerdote Elí tenía hijos y sus hijos ministraban también en el templo, todavía no estaba construido el templo, ministraban también delante del Señor, ¿verdad? Y tenían una actitud incorrecta delante de Dios. Dice que los hijos de Elí incluso se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del templo. Todo eso hacían. Y me recuerdo de esto cuando Dios le dice a Samuel que tiene una profecía, algo que decirle acerca de Elí. Y ya Dios había enviado antes a un profeta para que hablara con Elí y le dijera cuál era el problema que estaba teniendo. Pero cuando Samuel nace y es llevado por Ana al templo y se queda allí, él recibe palabra de Dios para Elí. Elí le dice, cuéntame todo. Pero el versículo 13 de 1 Samuel 3, el pasaje que tenemos allí, el versículo 13,
le dice Dios a Samuel acerca de Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad, por el pecado que él ya sabe, que él ya conoce, del cual él ya está enterado, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice la última frase? Y él no los ha estorbado. Voy a castigar a la familia de Elí porque sus hijos se portan mal. Elí tiene conocimiento de eso, pero Elí no los ha estorbado. Ni siquiera les ha dicho, hey, paren, tranquilos, cálmense, no tienen que hacer eso. Mucho menos llegar a decirles, la voluntad del Señor está en contra de ustedes por lo que ustedes están haciendo. Yo creo que Dios fue muy paciente con los hijos de Elí. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Entraron y ofrecieron fuego extraño y los sacaron muertos. Pero aquí dice, Dios voy a juzgar a la casa de Elí, y lo juzgó en un solo día. Murieron sus hijos, murió Elí y perdieron el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el padre se descuidó, porque al padre no le importó lo que sus hijos estaban haciendo. Porque al padre no le importó la gloria y la honra de Dios, sino que le importó más que sus hijos estuvieran tranquilos, vivieran a gusto e hicieran lo que le viniera en gana. Yo sé que cualquiera me puede decir, y bueno, a algunos hermanos les va a sonar esto en su cabeza, ¿no? Pero ahí guárdenselo. Yo sé que cualquiera me puede decir, no hombre hermano, es que usted no ha entendido la cultura en la cual vivimos. Aquí no estamos en el país donde usted creció, donde usted podía sacarse el cinto y darle un par de riendazos a su hijo para que se quedara quieto. No, aquí es diferente. Aquí Dios guarde, usted le habla fuerte a su hijo, lo puede demandar. En la BBS a mí se me salió, porque se me salen las cosas, ¿no? En la BBS a mí se me salió decir de que estamos aprendiendo, que hemos aprendido una cultura cristiana. Yo decía cultura cristiana no en el buen sentido de la palabra. Y el problema que estamos teniendo es que hemos traído esto, la palabra de Dios, pero le hemos dicho a la palabra de Dios, ten cuidado, amóldate a lo que aquí se vive. Haz como aquí se hace, porque si no, nadie te va a traer ya. Cuando en realidad deberíamos de haberle dicho a la cultura, hey, cálmense un poquito. La voluntad de Dios en medio de esta cultura es, manténganse santos porque yo soy santo. Cuiden bien de sus hijos porque yo se los he regalado. No importa que diga la sociedad, no importa que digan los psicólogos, no importa lo que diga la demás gente. Si la palabra nos dice que debemos de actuar de una manera diferente, debemos de actuar de esa manera diferente. Y aquí este padre se descuidó, este padre fue consentidor, iba a usar alcahuete, pero no sé si aquí se conoce la palabra. Fue consentidor y este padre dijo, ok, está bien que hagan lo que quieren hacer, pero Dios dijo, yo voy a castigarlos por esto. Y no solo perdió la buena relación con sus hijos, sino que los perdió completamente porque murieron. Y ese mismo día murió él, ese mismo día murió su nuera. Y solo quedó un niño tierno recién nacido, que no sé cómo hicieron para criarlo, porque toda su familia prácticamente desapareció. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que tenemos del Señor? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Estoy estrenando esto para mí, ¿ok? Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, yo sé que es un pasaje conocido. Deuteronomio capítulo 6, ahí va a estar escrito, ¿verdad? No se preocupen, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? Sobre el corazón del padre. Sí, aquí no está diciendo sobre el corazón de los hijos. Primero, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre mi corazón, sobre el corazón de cada uno de ustedes, padres.
de cada uno de nosotros como padres. Porque si no amamos nosotros esa palabra, no vamos a poder transmitir ese amor a nuestros hijos. Entonces, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Tengo una versión diferente, por eso lo escuchan un poco diferente, pero es porque aquí hace fuerza en lo que quiero que entendamos. Dice, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. En El Salvador, cuando los cuerpos de seguridad, cuando la autoridad paraba a una persona civil y le decía tus documentos, y por alguna razón esa persona no llevaba los documentos, ¿saben cuál era la pregunta que le hacía el policía? ¿De dónde vienes? Y si la persona era cristiana y le decía, vengo de la iglesia, el policía le decía, muy bien, ¿vienes de la iglesia? Sí, ok, recítame el Salmo 23. Y si esa persona no sabía el Salmo 23, porque era un delito andar sin documentos, bueno, es un delito en todos lados, es un delito andar sin documentos, si esa persona no recitaba el Salmo 23, ahí nomás el policía lo amarraba hacia atrás y se lo llevaba. ¿Estamos enseñando diligentemente la palabra a nuestros hijos? ¿La estamos aprendiendo nosotros? ¿Cuántos pasajes de la Escritura conoce usted? No es un examen. ¿Cuánto de lo que conoce de las Escrituras vive usted? El hermano Fabián tocaba eso ahora en la escuela dominical. No solo es el hecho de saber, no lo dijo en estas palabras, ¿sí? Pero él dijo, cuando veo que aquellas personas le dijeron a Pedro, hablas como ellos, te comportas como ellos, vives como ellos, estaba reflejando a Cristo en su vida. Si la palabra de Dios está viviendo en nosotros, ¿estamos reflejando eso nosotros? ¿Estamos inculcando eso nosotros en nuestros hijos? No me he apartado del tema. ¿Estamos inculcando eso nosotros en nuestros hijos? ¿Están viendo ellos en nosotros el reflejo de esa palabra de Dios viviendo en nuestro corazón? Nos estamos preocupando, hermanos, porque nuestros hijos de verdad aprendan la palabra. Cada día es más difícil que nuestros hijos se acerquen a la Biblia. Nos interesa su educación y no es malo. Preferimos la mejor escuela que haya y no es malo. Pero los mandamos a la escuela sin que vayan preparados para hacer frente a los ataques del enemigo en cuanto a cuestiones supuestamente científicas, en cuanto a adoctrinamientos, en cuanto a filosofías, en cuanto a huecas sutilezas, dice la palabra, en cuanto a cuestiones vanas. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Estamos siendo diligentes con ellos al enseñarles la palabra de Dios? Y les dice, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, van a hablar de ellas, de la palabra, cuando te sientes en tu casa. Cuando hayas llegado del trabajo, vengo cansado, ¿no? Vengo agotado. No me molesten, tráigame un vaso de naranja, ¿no? De jugo de naranja, algo para sentirme bien y yo me voy a descansar. Y el descanso es, nos vamos frente a la televisión, bueno, no sé, ¿verdad? Pero digo, nos vamos frente a la televisión, vemos un programa, ¿y qué pasó a los 15, 20, 30 minutos de estar viendo el programa? Nos quedamos dormidos. Pero no dimos tiempo a nuestros hijos, no dedicamos tiempo para enseñarles a ellos la palabra de Dios. No les hablamos de la palabra de Dios, no nos ocupamos de instruirlos, sino que llegamos a casa y no dejamos tiempo para lo verdaderamente importante. También dice que debemos hablar de esto cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vamos de viaje. Yo recuerdo en mis épocas de juventud que cuando uno salía de viaje, fuese a donde fuese, lo primero que hacían nuestros padres es decirnos, vamos a orar porque vamos a salir. Vamos a orar. Pero ahora nos vamos sin oración, venimos sin oración y gracias a Dios no nos pasó nada. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero no nos acordamos de Dios. ¿Cómo pueden nuestros hijos aprender a temer a Dios si no están viendo el temor de Dios en nosotros?
Debemos de enseñarles la palabra, hablarles en todo momento, a cada instante, cada vez que se presente la oportunidad, cada vez que sea necesario, debemos de hablar de la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo, dicen las Escrituras. Debemos de hacer esto. Es más, aunque no le voy a pedir que hagan esto, creo que no es en sí el sentido de que tenemos que andar con esto. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y serán como insignias entre tus ojos. Es decir, todo lo que hacemos tiene que ser dirigido por la voluntad de Dios. Permítame hacer la aplicación de esa forma. Todo lo que hacemos, todas las acciones en que nos involucramos, tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso también es enseñanza. Porque no puede haber enseñanza si no es sustentada con el ejemplo. Mucho puedo decirle a alguien que haga algo, pero si en mí ve que estoy haciendo cosas que son distintas a lo que estoy hablando, no me van a poner atención. No me van a poner atención. Entonces, todas nuestras acciones tienen que estar conforme a la voluntad de Dios y tiene que verse en mí reflejado ese amor por Dios. Ya me afligí, son las 12:15. Debemos de ser cuidadosos en cómo estamos reflejando la palabra de Dios sobre nuestros hijos. Y dice más, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, y ahora también madres, voy a aprovechar. ¿Entran ustedes al dormitorio de sus hijos? No, ¿verdad? Hay que respetar la intimidad de los hijos, sí. ¿Entran ustedes al dormitorio de sus hijos? ¿Qué hay colgados en las paredes, hermanos? ¿Cuál es la foto que más sobresale en la pared del cuarto de su hijo? ¿Cuál es la lectura que ustedes encuentran en el cuarto de su hijo? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está en la pared el artista de fama. Perdonen, yo soy muy malo para estas cosas. Si ustedes me preguntan de artistas, vamos a tener que hablar de aquellos artistas de allá por los años 60, 70, ¿ok? No tengo televisión, no veo televisión. Y por eso no estoy al día con los artistas, perdonen, ¿verdad? Pero ¿a quién tenemos en las paredes de las casas? ¿A quién tenemos en nuestros cuartos? La palabra de Dios tiene que estar siempre presente. Por tanto, el llamado es, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. No me salí del tema, estoy aplicando el pasaje anterior. Yo sé que ahí dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Ese punto ahorita lo vamos a dejar de lado, sino que dice, críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Enseñémosles la palabra de Dios. Eso dice Efesios 6:4. Así que enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esto es un proverbio 22:6. Y solamente quiero hacer una pequeña llamada de advertencia en Proverbio 22:6. No es una promesa. Los proverbios no son promesas. Los proverbios son expresiones que indican lo que más probablemente sucede según lo que nosotros estemos haciendo. Y si usted instruye al niño desde niño en su camino, lo más seguro, lo más probable es que esa persona va a permanecer en el camino que se le enseñó. ¿Por qué nuestros hijos escogen otro camino? Porque tal vez no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Tal vez no estamos administrando bien la herencia que Dios nos ha dado. Si hemos descuidado la instrucción de nuestros hijos en el temor de Jehová, les invito a que confesemos al Señor nuestro pecado, porque es pecado, y nos volvamos en instructores de nuestros hijos. Pero recordemos, como dije hace un momento, que ninguna enseñanza es efectiva si no se sustenta con el ejemplo. Administremos bien la herencia que nos ha tocado, porque los hijos son herencia de Jehová
y es cosa de estima el fruto del vientre. Así que esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, las enseñarás a ellos y las repetirás a tus hijos. Cuando salgas, cuando estés en casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, las escribirás en tu casa. Pero recuerde, tiene que dar el ejemplo. Si no lo hemos estado haciendo, hermanos, aquellos que tal vez aún no han conocido al Señor, yo sé que me está diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí, si no lo estamos haciendo, porque es responsabilidad de los padres, si no lo estamos haciendo, vengamos al Señor en oración y expliquémosle, digámosle, Señor, estamos arrepentidos de haberte fallado en esto, porque es un pecado, y queremos de aquí en adelante convertirnos en instructores de nuestros hijos. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con tu palabra. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos por el camino correcto, Señor. Ayúdanos a que al final de nuestra vida, de la crianza de nuestros hijos, podamos decir gracias Dios, porque ellos aún te siguen. Padre, conviértenos en buenos maestros. No solamente que preparemos frases bonitas, palabras lindas, sino, Señor, que puedan ver en nosotros el ejemplo de una vida consagrada a ti. Bendice a cada padre, Señor, en este día. Bendice a cada familia. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, por medio de la manifestación de tu palabra en la vida de cada uno. Perdónanos, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. No me dijeron que dijera nada acerca de esto, pero no sé si va a pasar a orar por la comida. No, de una vez.